queremos hablar con la abogada Guadalupe Ruiz, quien es la responsable del sumario que se hizo en este caso en particular, y preguntarle ya directamente, Ahmad Khalil Shams, ¿alguna vez se presentó? ¿Su nombre figuraba en algún registro, en algún documento que se exhibió durante el sumario, abogado? ¿Cómo le va, señora Guadalupe Ruiz? ¿Qué tal? Muy buenas noches a los periodistas y también a la audiencia. Yo soy Guadalupe Ruiz, soy administradora de la aduana de Paxa y como servidora pública estoy a disposición para las consultas. Y precisamente la consulta realizada por el compañero abogada, ¿cómo se tramitó este sumario y en algún momento de esta diligencia tuvo o no participación este ciudadano árabe? Bueno, en realidad esta mercadería cuando se agarra en noviembre del 2019, este contenedor llega a la Administración de Aduana de Encarnación a las 10 de la noche. Por una reglamentación del Mercosur, una norma supranacional, el horario de atención de las aduanas de frontera es de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Este contenedor ingresa a la aduana de Encarnación a las 10 de la mañana. En ese momento no se podía hacer ningún trámite administrativo, no se podía presentar documentos. ¿A 10 de la noche? De la noche, 10 de la noche. No se podía presentar documentos ni tampoco se podía abonar ningún tributo por esa carga. ¿Qué pasa? A las 3 de la mañana sale esta carga, vuelve a salir ya en otro camión, porque ingresó de Montevideo en un camión, a las 3 de la mañana sale sobre otro camión y es interceptado en ruta a las 3:30 de la mañana. Y cuando los funcionarios de la COIA, que es la Coordinación Aduanera de Investigación, la Coordinación Aduanera de Investigación, y la UIC, que la UIC es la Unidad Interinstitucional Anticontrabando, donde la aduana forma parte de esa unidad, la aduana, la Armada y la Policía Nacional, interceptan este camión en ruta, media hora después de que sale. El chofer le exhibe a los funcionarios de la UIC y de aduanas unos documentos, unos despachos de aduana para intentar justificar esa carga. En ese despacho de aduana, en esos despachos, los nombres que figuran de los importadores son GECU y OBF. No figura el nombre de ningún árabe. Y entonces de toda esa operación se le comunica al fiscal Edgar Sánchez, que dispone que esa carga vaya a otra aduana ahí en Encarnación que se llama Algesa, se llamaba. Ahí se hace finalmente la verificación exhaustiva y se comprueba 100% de que el contenedor tenía mercaderías que no estaban en ese despacho que el chofer exhibió. Es por eso que el fiscal nuevamente dispone la remisión del contenedor, el camión y las mercaderías al depósito de Jical. Y dos cuestiones antes de pasar. Todas las administraciones de aduana, en este caso en particular, la administración de Encarnación no está custodiada por funcionarios de aduanas. Los funcionarios de aduana no podemos ni siquiera portar armas. Todas las aduanas del país están custodiadas por funcionarios de puerto. Estas mercaderías se van e ingresan al depósito de Jical en Mariano Roca Alonso, donde la custodia de este depósito es hecha por Policía Nacional y por guardias de seguridad privada de una empresa. Tampoco el depósito de Jical estaba custodiado por funcionarios de aduanas, no podemos custodiar. Ahí se realiza la verificación nuevamente ya en depósito de Jical y se constata con la verificación y la valoración que el valor comercial de esas mercaderías es de 18.000 millones de guaraníes, el valor en el mercado. El valor en aduana no es el valor del mercado. Cuando se entra a robar la mercadería, se vuelve a hacer una verificación y ahí se constata que el valor restante de esas mercaderías es el valor comercial 2.800 millones de guaraníes. Y el artículo 303 del Código Aduanero señala que la base de venta para la comercialización de las mercaderías es el tributo aduanero. La aduana no puede vender al precio que uno quiere, ni a 3 millones de dólares, ni a 2, ni a 1, sino de ese 2.800 millones sobrante que tiene, de ese valor comercial de 2.800 millones, se hace el cálculo de acuerdo a visturía y a valoración al gravamen del mercado común, no son valores ficticios, y ahí se hace el cálculo y salta que $100.000 o 610 millones en ese momento es
la base de venta para la comercialización de esas mercaderías. Eso al margen. Volviendo un poquitito al tema del sumario, cuando se dispuso la instrucción de sumario en la aduana, se le notificó a estas firmas que el chofer presenta los despachos que eran del mes de marzo, no eran ni siquiera de noviembre, estábamos al 23 de noviembre, madrugada del 23 de noviembre cuando se agarra este contenedor. En esos despachos que el chofer exhibe, ahí figuran las firmas GECU y OBF. Cuando se abre el sumario en la aduana, se le notifica a estas empresas que están registradas ante la aduana y que ellos mismos llevan sus datos personales. Y ahí está, en la aduana, en el registro, cuando ellos personalmente se registran, está la dirección de estas empresas. En esas direcciones se hacen las notificaciones en forma personal. Y también se hace la notificación de la apertura del sumario en un diario de alcance nacional por edictos. ¿Y por qué se hace esto, Aníbal? Porque una carga de $2,5 millones no compra un solo importador. Por lo general son varios empresarios que se juntan. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros teníamos los datos de 2 empresas, se publican los edictos para comunicar que el sumario se abre en la aduana para que cualquier interesado o cualquier persona que tenga la disponibilidad jurídica, la propiedad significa eso, se presente y forme parte del sumario. No se presentó nadie, Aníbal, no se presentaron ni de GECU ni de OBF. Exacto, ni de las 2 firmas para decir, no, esa mercadería no es mía, ni siquiera se presentaron ellos y tampoco se presentó nadie interesado en la carga. O sea, desde un principio se abandonó esta carga. Nadie se presenta. Entonces, ¿qué pasa? Luego de transcurrido un tiempo prudente para la presentación, el Departamento de Sumarios declara tanto a estas 2 empresas como a cualquier otro interesado que pudiera haber en esa carga, los declara en rebeldía. ¿Qué significa? Que el sumario continúa su proceso sin perjuicio, que en cualquier momento, luego de la declaración de rebeldía, se presenta algún interesado a reclamar esa carga. Pasaron 8 meses, se hicieron las averiguaciones, se hicieron informes técnicos, se pidieron informes a todos lados, porque este contenedor ya se estaba siguiendo desde el Uruguay. Entonces todo eso está en el sumario. Llegado el momento, me toca a mí como jueza del caso resolver, y yo en base a los informes técnicos y a todo lo que estaba en el expediente, yo declaro esa mercadería como infracción aduanera de contrabando. La infracción aduanera de contrabando en el Paraguay tiene una expectativa de pena de 5 años porque es un delito. Sí. No es como dice el senador que el señor Charms acepta que ingresó su mercadería de contrabando o de forma ilegal y ahora quiere pagar el tributo. No existe eso. Él tiene que ser perseguido por la Fiscalía porque es un delito en Paraguay con una expectativa de pena de 5 años. Bueno, en mi resolución del 24 de junio del año pasado, del 2020, 8 meses después de la apertura de sumario, yo declaro en contrabando las mercaderías, el medio de transporte y el contenedor, comunico a la Fiscalía para que ellos empiecen la persecución penal, porque es un delito que tiene una expectativa de pena de 5 años, y dispongo la comercialización de las mercaderías. De esta resolución, nuevamente se le comunica a esas empresas que no se presentaron y se vuelve a publicar mi resolución por edictos en un diario de alcance nacional. Entonces, en ningún momento, con relación al sumario, se puede hablar de secretismo o de ocultismo, siendo que todo el procedimiento fue publicado. ¿Cómo es que algo que fue publicado en los diarios es oculto? Eso es con relación al sumario. Hoy me enteré cuando estuve en la Fiscalía para ampliar mi declaración testifical que el señor Árabe le había dicho al fiscal de que él en 2 oportunidades el año pasado solicitó informes a la aduana en septiembre del año pasado, 3 meses después de que yo haya declarado contrabando. Y que en las notas donde él le pide a la aduana, en esas notas, conocer el destino de esas mercaderías. Tampoco él se presenta como dueño ni no adjunta ningún documento. Entonces yo puedo suponer de que este señor ya estaba detrás de la comercialización porque él quería volver a comprar su mercadería que fue declarada en contrabando. Al no ser apelada mi resolución, esa resolución queda firme, es contrabando. Cuando se cierra el sumario, yo declaro contrabando, ahí aparece el abogado de las 2 firmas, OBF y GECU. Pide copia del expediente, se le da el 28 de julio
Recuerden que yo el 24 de junio declaré contrabando. El 28 de julio él solicita el expediente, quita una copia, pero ya estaba declarado contrabando, y ni aún así el abogado de estas dos firmas, GECU y OBF, apela mi resolución, porque ellos podían haber inclusive aún apelado. ¿Y le daban los plazos como para apelar, abogada? Y él iba a estar tomando recién intervención, ¿verdad? Seguramente que le iban a dar todavía los plazos. Le iban a dar seguramente los plazos. Bueno, pasado eso, 2 meses después de que yo declaro contrabando, que se le notifica a la Fiscalía, que se publica en edictos la comercialización de las mercaderías por un diario, 2 meses después, el 24 de junio, se entra al depósito de Jical y efectivamente se roba ese contenedor. ¿No es 24 de agosto? 24 de agosto, sí, 24 de agosto, 2 meses después de que yo declaro contrabando esa mercadería. Al día siguiente, cuando se percatan los compañeros de Jical que se robó el contenedor, eso se da aviso a la policía, se presenta la denuncia en la Fiscalía, y estas cámaras del circuito cerrado del depósito de Jical, que está custodiado, recordemos, por Policía Nacional y guardias de seguridad privada, no por funcionarios de aduana. Todo este circuito cerrado se le presenta a la Fiscalía, y en ese momento, cuando se presentan la policía y la Fiscalía a Jical, la mercadería y el contenedor se cierran, el contenedor con la mercadería adentro, y eso queda a disposición de la Fiscalía. Doctora, sobre el punto, esas mercaderías en depósito allí en Jical, digamos, están bajo resguardo, decía usted, de la Policía Nacional y de guardias privados, pero ¿es Jical quien tiene que responder eventualmente ante un daño, siniestro o robo? ¿Hay seguro en ese sentido? No, no se le puede pedir seguro a ninguna institución pública. Ni la Fiscalía tiene seguro contra riesgo, ni la Cenavico, que también tiene custodia de mercaderías, ni la aduana, porque es de cumplimiento imposible. No hay una aseguradora en el mundo que asegure mercaderías en supuesta infracción de contrabando o de defraudación. No existe esa figura, ¿verdad? El depósito de Jical está abierto al público, cumple un horario laboral de 8 de la mañana a 6 de la tarde, pero después ya no se quedan funcionarios de aduana, no hay trabajo a esa hora, queda bajo custodia de la Policía Nacional y de la empresa de seguridad privada de ese entonces. Ahora hay otra empresa de seguridad. O sea que cualquier cosa pudo haber pasado entonces de esa mercadería. Totalmente, y se entregó eso a la Fiscalía. Luego de la denuncia en la Fiscalía y que se le arrimó todas estas pruebas, el denunciante, que en ese momento era el señor Germán Sonetti, con otro compañero de resguardo, le presenta un urgimiento a la fiscal, justamente solicitando si hay alguna novedad, que se sabe, acá la mercadería está a disposición de ustedes, y no recibimos ninguna respuesta en ese momento. Luego llega el momento de la comercialización, finalmente se presentan oferentes para comercializar estas mercaderías. ¿Cuántos oferentes se presentaron, abogado? Y nosotros nos ceñimos estrictamente a lo que dice la ley, ¿verdad? 3 oferentes. 3 oferentes. De eso se trata. ¿Fue un concurso de precios, una invitación? ¿Hay eventuales interesados? ¿Cómo se manejó eso? Eso se publica, como te dije, en mi resolución ya se publicó que eso estaba ya para la comercialización. Sí. Y las ofertas se presentan por mesa de entrada en la Dirección Nacional, eso está todo, eso está ahí, están esos números, están las ofertas. Y quiero aclarar nuevamente, cuando se roba, luego de que se roba el depósito de Jical, se vuelve a hacer en diciembre no teníamos todavía respuesta de la Fiscalía, volvemos a hacer una verificación y una valoración para ya estimar la pérdida. Y ahí visturía y valoración señalan de que lo que se quedó de la carga, lo que había ahí físicamente de mercadería, tiene un valor comercial de 2.800 millones. Nuevamente, ese valor comercial se hace el cálculo según el gravamen del Mercosur, esos son números que se utilizan en todos los países del Mercosur, y de ahí se calcula, el Departamento de Contraloría de la institución calcula el impuesto, que es la base de venta de las mercaderías, y por esa base de venta legalmente establecida es que se adjudica luego al mayor postor, ¿verdad? AMQ. AMQ, sí, AMQ. En realidad, las 3 ofertas que habían, ninguna cubría el monto del tributo, eran menos de 610 millones. Y no podemos adjudicar si no es por
por el monto del tributo. Entonces, cuando abrimos los sobres y no había ninguno, yo en ese momento les comunico de que el monto mínimo, la base de venta era de 610 millones. Entonces ahí la firma MFU dice que ellos estaban dispuestos a pagar. Y así fue. Entonces, quiero dejar claro esa parte. El valor comercial era de 2.600 millones, pero la base de venta es el tributo liquidado conforme a derecho. Todo el procedimiento de sumario, todo lo que se hizo para denunciar el robo y todo lo que es el procedimiento comercial de la carga es el mismo que se viene haciendo desde el año 2004 que entra en vigencia nuestro código. Todo está ajustado a derecho. O sea que aduanas recaudó lo que le correspondería recaudar en concepto de impuesto por el saldo de la mercadería no robada y comercializada. Claro, porque eso se tiene que comercializar. Viene un interesado y compra, vos le tenés que cobrar el tributo por lo que le estás entregando. Si uno tendría que pagar impuestos sobre los 3 millones de dólares que valían supuestamente las mercaderías, ¿cuánto hay que pagar? Y tendríamos que preguntarle al Departamento de Contraloría, que es la oficina técnica que hace la liquidación. Pero un valor muy por encima de lo que se percibió posteriormente, por supuesto. Totalmente. Por eso que cuando ocurre el robo, la aduana denuncia esto, urge, después la Fiscalía amplía la denuncia en enero de este año, el director nacional amplía su denuncia, le solicita a la Fiscalía a Mariano Roque Alonso, porque es de la jurisdicción del depósito digital, y el director nacional le pide algunas diligencias y hasta ahora no tenemos respuesta. Ahora, ¿y este ciudadano árabe en qué momento se presenta como dueño, entre comillas, a reclamar esas mercaderías, y cómo se da también la participación ante usted del senador Martín Arévalo? Sí, bueno, este año yo hoy pedí a la administración de Paxa, que es un puerto privado, yo le pedí el libro de visitas para poder exactamente saber en qué fecha él me visitó. El señor árabe me visitó este año, la primera vez, a principios de año, creo yo que fue en marzo o en abril, la primera vez. Y cuando él llega a mi oficina, él llegó solo y me dice, yo quiero saber qué pasó en mi mercadería. Y yo no entendía de qué me hablaba, porque imagínense que era un sumario del año pasado. Y me dice, yo soy el dueño de la mercadería, y yo le dije, señor, ¿y usted tiene algún documento que usted pueda, que le respalda a usted que usted es el dueño de la mercadería? Y me dice, sí, yo tengo, pero él en ningún momento me exhibió nada. Y me dice, yo quiero mi mercadería. Yo le dije que ese caso estaba cerrado, que mi declaración de contrabando estaba firme y que esa mercadería inclusive ya se había comercializado, ¿verdad? Así como yo había estipulado en la resolución, la cual declaro contrabando. Él se va enojadísimo conmigo. Hace aproximadamente un mes y medio, que también le pedí a la gente de Paxa que me vea si están los datos, o sea, qué fecha fue, pero creo que fue fines de julio, más o menos entre el 21 y el 28, él me vuelve a visitar, este señor árabe, ya con un abogado. Y él viene y me dice, mira, yo vengo por última vez a buscar una solución. Yo quiero que me devuelvan mi mercadería o que la aduana me indemnice. Y yo le vuelvo a decir, señor, pero usted tiene algún documento. Sí tengo, pero él no me exhibe a mí nada. Entonces, nada. Entonces yo le digo a él, señor, usted ya hizo este reclamo por escrito a la Dirección Nacional de Aduanas y no me dijo. Y le dije, yo creo que usted tiene que hacer, porque yo no le voy a poder dar ninguna solución. Le dije, en todo caso, usted tiene que hablar con el director nacional. Y él me dice, yo es la última vez que vengo, o si no, yo después voy a denunciar y yo tengo amigos políticos que me van a ayudar. Y yo le dije, mire señor, si usted no acredita que es el propietario de esta carga, yo no puedo darle más información. Es más, si usted me muestra a mí algún documento que es el propietario de la carga, yo tengo que dar aviso a la Fiscalía porque hay una causa abierta. Y después de eso apareció Arévalo, el senador. Sí, después desapareció Arévalo. Entre esas fechas, ¿verdad? Mayo y agosto, varios abogados, yo soy abogada y el senador también, varios abogados que tenemos en común, me llaman a mí y me dicen, Guadalupe, el senador quiere hablar contigo porque él presentó una denuncia contra el director nacional y te va a salpicar. Sí, no hay ningún problema, dale mi número. Después me llaman otra vez. Me dice, Guadalupe, el senador quiere hablar contigo porque hay una denuncia contra el director. Él ahora se va a Miami, pero la semana que viene vuelve y te va a llamar. Sí, decirle que me llame. Yo estaba curiosa de saber cuál era el problema, ¿verdad? Porque mi procedimiento y el procedimiento en general de aduana estaba conforme a derecho. Sí, porque el senador Arévalo presentó un screen diciendo un mensaje de usted a él,
Buenos días, Sí. senador. Soy Guadalupe Ruiz de la aduana, a sus órdenes. Te llaman un rato, le responde, dale, señor. Eso fue el 30 de agosto. Eso fue el 30 de agosto, cuando nuevamente un abogado me llama y me dice: Guadalupe, me acaba de llamar el senador, quiere hablar contigo porque hay una denuncia contra tu director y te van a meter a vos, me dice. Entonces yo ya, como hacía ya varias personas me estaban diciendo lo mismo y el senador no se comunicó nunca conmigo, yo le digo a este abogado: dame el número del senador, yo le voy a llamar. Y fue eso lo que hice. Él me pasó el número y yo le escribo: ¿qué tal, senador? Soy Guadalupe Ruiz, estoy a sus órdenes. Y ahí él me dice: te llamo enseguida. Y él me llamó aproximadamente 20 minutos después. ¿Y qué pasa ahí? Ahí yo me asusto, o sea, me preocupo porque ya veo qué es lo que estaba pasando. Me dice él: Guadalupe, yo tengo una denuncia contra el director y te va a salpicar a vos. Guadalupe, vos tenés forma de demostrar que el director te obligó a vos a comercializar esas mercaderías. Entonces así te salvamos, te tratamos de ayudarme. Y nos tiramos contra el director. Yo le dije: senador, en realidad no fue que a mí me obligó, todo el procedimiento está conforme a derecho, le dije. Y me dijo: vos tenés los documentos de la venta. Y le dije: yo no tengo, eso está obra en la dirección jurídica, pero si usted pide le van a dar, le dije. Y ahí cortamos y yo me di cuenta ahí de que no era una explicación del procedimiento lo que él estaba buscando. Él estaba buscando algo para agarrarle al director, para denunciarle a él. Y yo entonces le llamo y le comento: está el director, y el director me dice comentarle también a la directora jurídica, y fue eso lo que hice, le comenté a ambos. Y después ya no tuve contacto con él, que fue la única vez que hablé. Abogada, para ir cerrando esta conversación, ese remanente de las mercaderías, ¿no era más conveniente llevarlo a remate antes que, digamos, esperar un concurso de precios? Fue lo que se hizo, ¿verdad? Sí, se publicó, se ofreció a lo mejor. ¿No era mejor un remate? ¿No pudo haber aduana ahí obtenido mayor cantidad de plata? Lo que pasa, esa es una suposición que yo no podría contestar, pero como te digo, Aníbal, la base de venta es siempre el tributo, y probablemente de esa manera nomás lo se iba a rematar. Lo que pasa es que el Código Aduanero le da la atribución al director nacional que él disponga de la manera en que quiere comercializar esas mercaderías. No es que hay una orden y una prioridad. En realidad, como te dije, el remate, esas mercaderías estaban resguardadas como prueba para la fiscalía, ¿verdad? Por eso esas mercaderías seguramente no habían entrado en el remate. Pero como el código habilita a 3 tipos de comercialización, no se puede hablar de irregularidad. ¿Otras mercaderías declaradas de contrabando también tuvieron el mismo destino, abogada? Totalmente, totalmente. Como le digo, nuestro código está vigente desde el año 2004 y más o menos los 1 millón de sumarios que tenemos desde entonces son así. Se publican en los diarios, se puede hacer una de estas 3 tipos de comercialización. Todo está conforme a derecho. Por eso que nosotros no entendemos por qué recurren a un senador. ¿Por qué este señor no se presentó nunca? Porque desde el momento que yo declaro contrabando, y esto pasa a la fiscalía porque mi resolución está firme, este señor debe estar siendo buscado por la fiscalía. Y ahora él aparece y dice: yo soy el dueño, pero tampoco exhibe documentos. Entonces yo creo que la fiscalía le tendría que pedir los documentos. Y si él es el propietario, que exhiba documentos y seguramente va a ser imputado. Y si no es el propietario, yo creo que ya no va a tener prensa. Sí, señor. Porque no entendemos qué es lo que quiere hacer. Bueno, abogada Guadalupe Ruiz, muchas gracias. ¿Cómo no? Estamos a las órdenes. Adiós, señora. Adiós, adiós. Bueno, tenemos así también la versión entonces de la directora de aduanas de Paxa y quien actuó de juez sumariante. Juez sumariante en toda esta historia. Qué entrevero, ¿eh? ¿No hubiera sido más conveniente rematar todo y sacar más plata? ¿Aduana puede ponerle un valor comercial a la mercadería? Y dijo que siempre la base de venta es por el tributo que eventualmente corresponde percibir. Dijo 2.600 millones del valor comercial. Dijo. Sí. 600 millones del tributo percibido. Sí.